como ya lo platicamos en el episodio de ayer, en el noticiero de ayer, y que también ya subimos el video hoy, Ricardo Salinas Pliego tiene otra deuda que pagar. No son los impuestos que ya debe, porque sabemos a estas alturas que Ricardo Salinas Pliego debe 74,000 millones de pesos en impuestos al SAT, que los debe desde hace casi 16 años. También sabemos que Salinas Pliego debe más de 500 millones de dólares a tenedores de deuda, a acreedores a los que le adquiere deuda en Estados Unidos y que no se los quiso pagar con argucias legaloides, aprovechándose de la corrupción judicial a la que alcanzó a llegar, en la que un juez termina concediéndole un amparo a Salinas Pliego para no pagarles con el pretexto de la pandemia. Ya pasaron 2 años y medio de que se acabó la pandemia y Salinas Pliego, más bien, un juez le autoriza a Salinas Pliego un amparo bajo ese criterio. Una total mafufada. Sino que ahora vamos con la tercera deuda y esta es por la que se podría ir al bote. Ricardo Salinas Pliego adquiere, más bien, vende una empresa con deuda en Estados Unidos. En Estados Unidos, una jueza detecta esta maniobra, sanciona y obliga a Salinas Pliego a que pague 20 millones de dólares. Salinas Pliego no los paga, qué raro, y esta jueza le dice que entra en desacato por una orden judicial y que si no paga los 20 millones de dólares, se va al bote y que Rikers, porque además dijo que sería Rikers, no es un gran lugar para alguien como Salinas Pliego. Salinas Pliego, en vez de pagar los 20 millones de dólares que debe, paga una fianza de 25 millones de dólares. Fianza de 25 millones de dólares para evitar ir al bote. Pero sigue debiendo los 20 millones de dólares. Eso es ser un mal empresario. Es que ya no le podemos llamar empresario a Salinas Pliego. Es un verdadero usurero que ni siquiera le salen sus estrategias. Y encima, esto es una joya, quienes señalamos todo esto que les acabo de contar, que es una versión resumida, dice Salinas Pliego que somos pagados por Jesús Ramírez Cuevas, que ya ni trabaja en comunicación social y que nunca nos pagó ni un peso y tampoco lo pedimos ni lo pediremos. Y hablo al menos por mí, ¿verdad? No puedo hablar por los demás, pero hablo por mí. Dice que Ramírez Cuevas soltó a todos sus críticos porque le tenemos miedo a su club de Toby anticorrupción y anticrimen encabezado por un criminal. Todo mal, como usted se podrá dar cuenta, ¿eh? Todo mal. Pero la cosa no paró ahí, sino que ahora Salinas Pliego, como la presidenta retoma el tema en la mañanera, sale y dice que todo mal y que hasta amenaza con demandas a la presidenta, porque según dijo mentiras. Es que este no tiene límite. Vamos a ver, escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañana, que desató la furia y la ira del empresario, del usurero defraudador criminal, que si no paga 20 millones se va a Rikers, Ricardo Salinas Pliego. No tiene información sobre la fianza de 25 millones de dólares que pagó el empresario Salinas Pliego para evitar su detención en Estados Unidos por no pagar impuestos. Sí, la información que tenemos es la que conocen todos, no tenemos una información particular. Se está solicitando, es un juzgado de Nueva York, derivado de una venta que hizo este empresario de una telefónica. Nada más que resulta que la vendió con deudas al fisco. ¿Cuál es en su momento? Entonces la denuncia está puesta por a quien se la vendió en Estados Unidos. Es una fianza que tiene que pagar para no ser detenido. ¿Cuál es su opinión, presidenta, de que no solamente debe impuestos aquí en México, sino ahora pues en otro país también? No, pues más bien una defraudación que hizo. Sí. Sí. O sea, que vende sin informar todas las condiciones de la venta. Toma chocolate, paga lo que debe. Gracias, a presidenta. Todos.
también otras deudas que tiene por ahí. No al fisco, sino hay que pagar. Hay que pagar. Toma chocolate, paga lo que debes. Hay que pagar. Señor productor, muy buenas noches. ¿Cómo Muy está usted? buenas noches. ¿Qué hablas de mi amigo? ¿Es tu amigo? Vos. Ay, Vos. mira, Mi cuate, mi compadre, mi hermano. híjole, mira, Cabrón. yo sí te diría que si tienes esas amistades, ¿Para qué, verdad? yo sí, si tienes esas amistades, yo sí te Si diría algo que se qué te pudo vergüenza. rescatar. Yo sí te diría que qué vergüenza. Pero espérenme, vamos a lo que responde Salinas Pliego o Grupo Salinas, porque hubo dos respuestas. Sí. La primera respuesta fue la de anoche, cuando responde a la jueza o a toda la información que estábamos generando respecto a que evidentemente estamos ante un empresario evasor fiscal. Y aquí está, ¿no? Dice, este es un comunicado de ayer, dice Ricardo Salinas Pliego. Defenderemos nuestros derechos y apelaremos resolución de la Suprema Corte de Nueva York. Lamentamos que como parte de la campaña permanente de desinformación en nuestra contra, se vuelva a especular y difundir información errónea sobre nuestros casos. Contrario a la zozobra que algunos pretenden sembrar, este es un proceso en curso que se resolverá en los tiempos procesales correspondientes, que sobra decir no son inmediatos. O sea, dice Arias Pliego que inmediatamente nos irá al bote. No, pues es que todos lo sabemos. Aquí nadie está hablando de cuánto tiempo. Si sabemos, este señor es especialista en alargar los resultados inevitables. Ha pasado más de 16 años intentando no pagar impuestos con argucias legales. Bueno, sabemos que tiempo tiene, pero no me venga con que ese es el argumento. ¿Qué más dice? Nos preocupa profundamente que el referido Tribunal de Nueva York haya declarado en desacato a ciudadanos extranjeros altamente respetados. ¿Quién los respeta? Ni siquiera ellos tienen respeto por sí mismos. ¿Quién respeta? No me vengan también, el respeto se gana y Salinas no se lo ha ganado, ¿eh? Y más grave aún, que lo haya hecho sin las debidas garantías procesales. Garantías ha tenido. Naturalmente hemos apelado a la decisión del tribunal y mientras tanto hemos presentado una fianza que suspende la ejecución de esta orden abiertamente legal. Claro, una fianza que supera por $5 millones lo que originalmente tendría que haber pagado. No, es que las cuentas no le salen al compa, no le salen. ¿Cuál fue y cuál es la amenaza? Porque aquí viene la amenaza. En un segundo comunicado, que ya es de este 24 de septiembre, dice Salinas Pliego, mentir tiene un precio y evaluaremos las demandas y acciones legales pertinentes. Por segunda vez en menos de una semana, desde la más alta tribuna del país, la titular del Ejecutivo Federal atacó a nuestro presidente fundador, el don señor evasor Ricardo Benjamín Salinas Pliego, con calumnias y difamaciones. Más grave aún es que se realicen con dolo y desde la más supina ignorancia propia de los gobernícolas. Este es un comunicado oficial. ¿Con qué cara Salinas Pliego se queja de cualquier argumento que pudieran utilizar cuando él en un documento oficial llama gobernícolas? ¿Ok? Con ello, el gobierno de México confirma una vez más que la embestida autoritaria en nuestra contra es una persecución política y no una disputa fiscal como intentan disfrazarla. ¿O de qué otra manera se explican las más de 200 menciones en la mañanera de la pasada y de la actual administración en contra del don señor evasor Ricardo Benjamín Salinas Pliego y nuestras empresas? Además, nuevamente nos utilizan como distractores para desviar la atención de la opinión pública y evitar que se hable de lo verdaderamente importante, la extrañísima escala de 9 horas en Chiapas, donde casualmente reside el expresidente López Obrador, del avión que trasladó a Hernán Bermúdez Requena, el comandante H, quien fuera secretario de Seguridad en Tabasco, durante el gobierno del hoy senador y coordinador parlamentario de Morena, Dan Augusto López Hernández. Mentir cuesta y tiene consecuencias, y más aún cuando se trata de una funcionaria pública. Por ello estamos analizando y evaluando iniciar las demandas y acciones legales pertinentes en México y Estados Unidos en contra de la titular del Ejecutivo Federal por difamación y daño moral, a fin de garantizar que cesen el acoso y las calumnias desde la presidencia y enfrenten las responsabilidades que las leyes de ambos países establecen. Ricardo Salinas Pliego, a través de un comunicado completamente infantil, amenaza a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque aunque le duele a la presidenta, con denunciarla en México y Estados Unidos por difamación y daño moral.
cuando la presidenta solamente ha señalado lo que es una realidad que no le gusta pagar. Debe, y repito, 74,000 millones de pesos en impuestos. Él dice que los quiere pagar, pero que no quiere pagar eso. Pues si no es lo que tú quieras, mijo. 2, debe más de 500 millones de dólares a acreedores en Estados Unidos. ¿Nos lo inventamos? No, ellos demandaron a México porque México es responsable del Poder Judicial que corruptamente lo amparó a él con el argumento más burdo. ¿Cuál fue? Que la OMS no dijo que se había terminado la pandemia, solo dijo que se acabó la emergencia. Y con ese argumento han amparado a Salinas Pliego para que no pague dinero que pidió prestado desde el 2017. Y luego, el tercer hecho deudor de este tipo es que debe 20 millones de dólares por una empresa que él vendió con deuda y que una jueza en Estados Unidos lo declara en desacato y lo obliga a pagar 20 millones de dólares. Y el señor, como ya está entre la espada y la pared, porque si no paga, se lo llevan a Rikers, paga una fianza de 25 millones de dólares, porque no nada más dijo, presenté una fianza, no, dejó en garantía 25 millones de dólares, lo cual es ridículo y absurdo, porque debía 20. Se pudo haber ahorrado 5 millones de dólares, simplemente si pagaba lo que le había ordenado el Poder Judicial de Estados Unidos. Eso es lo que se ha señalado. Mentiras no son. Y además le competen a México dos de estas cosas. Una, la deuda de 74,000 millones de pesos al SAT, porque sí la debe. Él reconoce que la debe, pero dice que no quiere pagar eso porque no se le hace justo. Es otro debate. Y lleva 16 años amparándose y recurriendo a estrategias legales para evitar pagarlo. Si él hubiera pagado hace 16 años, no debería 74,000 millones de pesos en impuestos, debería mucho menos, debería 18, debería 10. Walmart pagó menos, pero no, él se quiere amparar para evitar pagar. Si él hubiera pagado a sus tenedores de deuda en Estados Unidos, no debería 500 millones, debería 400, pero no quiere pagar. Si él hubiera pagado lo que la jueza en Estados Unidos lo obliga a pagar porque lo debe de pagar, no hubiera pagado 25 millones de pesos para evitar ir al bote, hubiera pagado 20. En este momento sigue debiendo esos 20 y pagó 25 millones de fianza. Aquí nadie está mintiendo, son hechos, son asuntos públicos, reconocidos y evidentes. Nada más que quien realmente está incurriendo en una estrategia de desviación es él. Sacarlo de lo de Requena, mijo, somos multitasking. Podemos cuestionar lo de Requena, podemos cuestionar a Dan Augusto y al mismo tiempo decirte evasor fiscal. No pasa nada, de verdad, tiempo tenemos. Perfectamente lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo. Aquí nadie está tapando el sol con un dedo, nadie es tapadera de nadie, más que Salinas Pliego de sí mismo porque quiere tapar el sol con un dedo. ¿Se dan cuenta cómo un poco Salinas Pliego es un tanto Sandra Cuevas? Y sí está delicada la comparación. Lo que en verdad le duele a Ricardo Salinas Pliego, y tenemos que ser muy honestos, es que ya a nadie le importa. En el propio sector empresarial lo ven con desprecio. Es el mafufo de los empresarios. Y eso lo sabe él. Y lo saben los empresarios. Salinas Pliego es el mafufo. No es un empresario. Es una persona que se hizo de buenos contactos, que tenía buenos contactos, cuya familia tenía dinero. Y simplemente encontró la manera aprovechándose, como cualquier trepador, ahora les llaman hikers, para hacerse de más dinero con los contactos. ¿Eso es ser un empresario? No, en realidad no es ejemplo de absolutamente nada. Salinas Pliego de lo único que es ejemplo es de lo que un empresario no debería de hacer. Porque además, ahora que recuerdo, cuando Salinas Pliego se aventó se acordarán que fue pandemia y demás, y que en tiempos de pandemia, pues Salinas Pliego justamente utilizó mucho esta estrategia de que
pues que la pandemia no existía, ¿no? Porque él siempre dijo que la pandemia no existía, que sus trabajadores tenían que salir a trabajar en medio de la pandemia, y así se la aventó Salinas Pliego mucho tiempo. Lo que a mí me parece muy lamentable es que este hombre, de una manera, pues sí, curiosa, se haya justificado, porque eso hizo, se justificó en el COVID-19 para evitar pagar esta deuda de $500 millones. Pero, ¿qué es lo que hacía? Y qué bueno, porque las redes sociales nunca olvidan. ¿Qué es lo que hacía Salinas Pliego? Y vean este video que sube David Vargas Araujo. Usó, esta es la hipotenusa de la vida. Un juez lo ampara para que no pague una deuda que debe desde 2017, de ahora ya $500 millones, bajo el argumento de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nunca dijo que ya se había acabado la pandemia, solo dijo que se acabó la emergencia. Pero mientras esto pasaba y utilizaba la pandemia como le convenía, esto es lo que salía a decir Salinas Pliego en medio de la pandemia. El mensaje. A las pruebas me remito. Me estás diciendo, Salinas Pliego, y es algo que siempre dijimos, en este espacio siempre apelamos a ello. Salinas Pliego no le importa, o sea, Salinas Pliego cada que salía a decir esto era porque no quería que sus empresas dejaran de recibir ingresos, porque si la gente se iba y se encerraba en sus casas, ¿quién le iba a ir a pagar lo que le debe? ¿Quién iba a ir a adquirir los servicios? ¿Quién lo iba a hacer? Con TV Azteca no ibas a sostener todo, porque además pésimos contenidos que generan. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién le iba a hacer? Nadie, absolutamente nadie lo iba a hacer más rico. Por eso se aventaba estos discursitos en los que decía que nadie se iba a morir por la pandemia. Ah, pero después salió a criticar a Gatell porque las cifras no, porque nunca entendió cómo se reportaban las cifras, pero salió a criticar a Gatell. ¿Con qué cara criticas a Gatell cuando tú dijiste que no se iba a morir nadie, como si tú fueras experto en salud? Y utilizó el argumento del COVID para evitar pagar. Es que este es un fantoche mafufo. Eso es lo que es Salinas Pliego, un fantoche mafufo, que ahora amenaza con demandar a la presidenta de México simplemente por hablar sobre hechos públicos relevantes conocidos, no solo en México, también en Estados Unidos. Que no nos venga con sus mafufadas, Salinas Pliego, a decir, es que los que me critican son mandados por Ramírez Cuevas. No digas patrañas, mijo. Pásenme una regla. ¿Es tu hijo? No, Dios me libre. No. Pásenme una regla para medirle la boca a este señor. Pásenme una regla. ¿Qué me viene a decir? Es que quieren tapar las horas en las que Requena estuvo. Nadie las está tapando, las estamos cuestionando, ni que ese avión hubiera sido un guajolotero. Las cuestionamos y las seguimos cuestionando. ¿Y qué crees? Me sobra tiempo para cuestionarte también a ti. ¿Qué hubo? Me sobra tiempo. Me sobra tiempo y me sobran ganas. No es que no cuestiona nada, Ana Augusto. No, hombre, lo he cuestionado y lo seguiré cuestionando muchísimo. Y me sigue sobrando tiempo y me siguen sobrando ganas para cuestionarte a ti. No, es que ustedes no están hablando, es que le tienen miedo a mi grupo anticorrupción, anticrimen. No me digas patrañas. Tu grupo anticorrupción y anticrimen, ¿qué es la réplica de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad de Claudio X González? Porque nada nuevo es, ¿eh? O sea, nadie, no descubrió la panacea, no descubrió el hilo rojo de la comunicación política, no descubrió nada. Simplemente se pasaron la estafeta o sacó de la jugada a Claudio X González, sepa cuál de las dos o fue, lo saca de la jugada porque ya el nombre de Claudio X está bien quemado. Y Salinas Pliego va en ese mismo camino. Si lo que está pasando ahorita y lo que le pasó a Claudio X González no es la gran bandera roja, esa gran red flag de amigo, date cuenta, nada se va a dar cuenta. Y va a seguir siendo el mafufo de los empresarios, porque los propios empresarios se burlan de él. El propio sector empresarial sabe que este no es un empresario, es un nepo baby. Lo ven como de, sí, chido, claro, muy bien, sí, mi niño, todo va a estar bien. Tú síguele, tú sigue con tus aparos, tú sigue, y ellos siguen haciendo millones.
Me parece muy burdo, de verdad me parece muy burdo, pero los hechos aquí están. Y lo que sí esperamos los mexicanos, y ahí va, porque tiempo tenemos y nos sobra, es una exigencia al Poder Judicial. Ya estuvo suave, porque una cosa es que lo critiquemos y que hagamos lo público y evidente, aún más público y evidente. Y otra cosa es que el Poder Judicial se siga retrasando tanto en hacer su chamba, emitir una sentencia. Salinas Pliego al Estado le debe 74,000 millones de pesos. Y el Poder Judicial, la Suprema Corte, tiene en sus manos el poder de cambiar el curso de esa historia. ¿Se va a amparar? Claro, lo va a intentar, por supuesto. Vamos a la renovación de la ley de amparo, que hay que tratar con pincitas, porque el amparo tiene que ser una herramienta más pública y mucho más accesible para todas las personas que lo necesitan, que no son factureras y factureros y que no son como Salinas Pliego, por cierto, que quieren utilizar el amparo y que han utilizado el amparo como una estrategia de evasión fiscal, por cierto. El amparo es para proteger a los indefensos, el amparo es una herramienta para evitar injusticias. Ese es el amparo, no para evasión fiscal. Para eso viene la reforma de la ley de amparo. Pero en lo que estamos en esta dinámica de la reforma de la ley de amparo y demás, el Poder Judicial tiene que resolver en la Suprema Corte, pues si Salinas Pliego paga o no lo que debe, paga o no los 74,000 millones de pesos de impuestos que debe. Y que a como veo se le siguen juntando porque a cada rato siguen saliendo más y más y más y más deudas locales y siguen saliendo más resoluciones y siguen saliendo más lanita que el señor debe. A esas alturas ya sabemos que a Salinas Pliego no le gusta pagar y que si es rico, porque si es uno de los hombres más ricos de México, no es precisamente porque sea un gran empresario, sino porque es un gran deudor. Aplicó la máxima que lamentablemente, pues con la que se ha volteado a ver a algunas personas ricas, que son ricas porque no pagan lo que deben, todo se lo quedan. No le pagan a las tarjetas de crédito, no pagan, pero aparentan que tienen. Entonces podríamos decir que Ricardo Salinas Pliego es pues simplemente una pantallita que le encanta aparentar todo y luego, cuando es el momento de enfrentar las consecuencias, ¿en dónde está? Muy bueno salió para endeudarse y muy malo para pagar. ¿Con qué cara quiere que le paguen en Electra? ¿Con qué cara quiere que le paguen en Banco Azteca? Si él es el principal deudor de México, ¿con qué cara quiere que la gente diga, no, es que sí tengo que ir a pagar? ¿Con qué cara le cobran a la gente en Azteca? ¿Con qué cara le cobran a la gente en Banco Azteca y en Electra? ¿Con qué cara si él no puede predicar con el ejemplo? Y la máxima de muchos empresarios o de los empresarios que sí son empresarios es justamente ser ejemplos de la sociedad. Y Salinas Pliego no es ejemplo, pero ni para su familia. Entonces yo solamente pongo el dedo en la llaga. Poder Judicial, es momento de resolver. Y si no quiere irse a Rikers, que podría irse a Estados Unidos, ¿qué le parece el altiplano? Está bonito el altiplano, ¿verdad? La neta, sí. Está bonito el altiplano, está bonito el altiplano, está La bonito. neta, sí. Miren, puedo aplicar todavía, Yo no he mira, entrado. todavía le doy chance como César Duarte, que le pusieron, que la Maru Campos le puso un arbolito en la cárcel mientras estuvo ahí, para que viera verde. Pues que le pongan un arbolito, para que vea verde todos los días, con manzanitas y así, ¿Pero sabes porque. cuál es su máxima? ¿Cuál es la máxima? Que él no debe su empresa, que le cobren a su empresa. No, pero ya cambió el discurso. ¿Ya? Ya, porque ahora dice que sí los debe, pero que no es que no los quiera pagar, es que no quiere pagar eso. Entonces ya reconocía que sí los debe. Exactamente. O sea, en las últimas entrevistas que dio, dice Salinas Pliego que no, o sea, que no es que se resista a pagar, es que no va a pagar eso. No, bueno. Pasamos de decir exactamente lo que decía el productor. Pasamos de que Salinas Pliego dijera que no, que él no lo debe, sino que lo deben sus empresas, porque él sí paga impuestos como persona física, pero la persona moral, que es la empresa, no los paga porque ahí no había. Pasamos de eso a decir que Salinas Pliego siempre sí los debe, pero no los quiere pagar porque es mucho dinero. Mijo, si los hubieras pagado cuando los tenías que pagar, no deberías tanto, porque lo que en este momento debe ya es por recargos y por intereses, que es lo mismo que pasó en Estados Unidos porque debía 400 y ahora debe 500 millones de dólares. Y que es el mismo caminito en el caso de AT&T, porque es AT&T. Vende la empresa, la vende con deuda, la jueza lo declara en desacato porque le ordena pagar 20 millones de dólares y él dice, porque además narrativamente avienta
avienta la piedra de que es información imprecisa y él solamente pagó, y él presentó una fianza, porque dice presentó una fianza. Mijo, pagaste una fianza. Dilo sin miedo. Porque sí, muy valiente subiendo sus fotos y sus videos en el Mediterráneo. Ajá, pero qué cobarde es para no decir lo que es cierto. No sea usted cobarde, muchos pantalones y mucho lo que quieras, gustes y mandes ahí en tus redes sociales con tu community manager, todo muy aquí que el valiente, que aquí todas mías. Pero no se atreve ni siquiera a decir que tuvo que pagar la fianza para evitar ir a Rikers. Yo creo que a estas alturas la decisión es simple, Rikers o Altiplano. Rikers o Altiplano. Hecho en México, el Altiplano tiene algunas personalidades interesantes. Y en Rikers también han pasado muchas personalidades interesantes, muchos mafiosos han pasado también en Rikers. Podríamos, ¿sabes qué? Hacer una lista de cuáles son las personalidades que han pasado por Rikers, las que han estado y están en el Altiplano, y que él escoja quién quiere que sea su próximo vecino. ¿Quién quiere que sea su próximo socio? Le damos chance de que escoja Rikers o Altiplano. O el Reno. En el Reno está No, pero Javidú. pero no puede el Reno, ¿Por qué no puede el Reno? porque es local. ¿Y por qué está Javidú en el Reno? Porque son delitos locales. Es el reclusorio, pertenece a la red interna. Para ese tipo de delitos se va al CEPERESO. O sea, el Altiplano. Es delito federal. Uh-huh. No, pues el Altiplano. Hagámosle una lista. Hagamos una lista. Personalidades famosas del Rikers y personalidades famosas del Altiplano. Que él decida. Que él decida. En dónde quiere, cuál quiere que sea su siguiente morada. Al evasor fiscal.